este es un tema que a mí me inquieta muchísimo porque es algo que he tenido que enfrentar durante mucho tiempo en mi vida y te voy a contar algunas anécdotas que algunos de ustedes que son parte de la tribu ya han compartido, ya han escuchado de mí. En realidad es el tema del cambio. Y muchas veces, como lo decíamos cuando estábamos anunciando esta sesión, hay dos tipos de personas, gente que le apasiona el cambio y que quiere cambio constante en su vida. Y déjame decirte algo, un fundamento clave de los seres humanos. Todos los seres humanos necesitamos novedad en nuestra vida. Y cuando necesitamos novedad, pues es que estamos buscando activamente cambiar, tener muchos cambios, movernos de un lugar a otro, mover situaciones, tener nuevos proyectos. Eso es algo natural en los seres humanos. Pero hay otro tipo de personas que nos resistimos más a los cambios. Y hay varias razones por las cuales nos resistimos. En mi caso en particular te quiero compartir que a lo largo de mi infancia, yo tuve que mudarme varias veces de ciudad. Es más, yo ya tenía como pronosticado que a los 3 años de vivir en un lugar ya venía o se aproximaba un cambio. Y esto fue por cuestiones de trabajo de mi papá, y mi papá estuvo trabajando muchísimos años en una institución bancaria, y con el deseo de poder aportarnos más como familia, él buscaba estos cambios o tenía estos cambios para poder tener las promociones. Entonces, para poder conseguir en esta institución bancaria promociones, era a través de mudarse de plazas. Entonces era desde niña, yo nací en la Ciudad de México, pero todavía no cumplía el año cuando yo ya estaba viviendo en la ciudad de Chihuahua. Después regresamos a la Ciudad de México. Dentro de la Ciudad de México tuve que cambiar varias veces de escuela porque cambiamos de residencia. Y después nos fuimos a Morelia, Tampico, Guadalajara, regresé a la Ciudad de México. Entonces ya te imaginarás que el cambio se convirtió en una constante en mi vida. Y precisamente por estos cambios creo que generé un patrón o una resistencia al cambio. Y mucha de esta resistencia nació de la pérdida que sufría en cada uno de estos cambios. Y me enfoqué más en la pérdida que en el nuevo espacio, que en la novedad, que es esto que generalmente nos gusta a muchas personas y que estamos buscando. Y a mí lo que me hacía era ponerme muy nerviosa. Esos cambios, esa novedad me generaba más incertidumbre que novedad, o esta anticipación era más hacia la incertidumbre de qué me va a pasar con este nuevo cambio que el entusiasmo o el gusto por el cambio. Y déjame decirte que el cambio, con todos estos estudios y con todas estas vivencias que tuve a lo largo de mi vida, particularmente de mi infancia y juventud, pues yo veía el cambio como algo negativo. Y lo cierto es que empecé a estudiar acerca de esto y de cómo evitar el dolor en el cambio. Y descubrí que el cambio es realmente lo que nos da felicidad. Entonces te invito a tomar nota por ahí, porque en realidad cuando veas que llega el cambio a tu vida, lo veas desde esta perspectiva. El cambio en realidad es lo que nos da felicidad. Y hay un dicho por ahí de Jim Rohn, uno de los grandes filósofos y que nosotros seguimos con muchísimo ahínco en el alto rendimiento, dice que tu vida no mejora por casualidad, mejora con el cambio. Y entonces yo empecé a tratar de absorber y digerir esto, y como te comentaba, todavía estoy en el proceso porque todavía me siento a veces como insegura con los cambios y me freno. Y quiero, la razón por la cual te cuento estas historias es con el fin de que tú veas si te estás reflejando en mí, en estas historias que te estoy contando. Y si no, me alegra y que veas esto, cómo te puede beneficiar. Generalmente, los cambios llegan como el resultado de una crisis, como el resultado de una elección o simplemente por casualidad. En el caso que yo te comento, pues llegaban por elección de mi papá para poder progresar, para poder tener estas promociones y tener, pues, por consecuencia, un mejor estilo de vida para él y para nosotros. Y entonces, cuando yo lo veía así, lo agradecía, pero cuando era muy pequeñita no lo entendía. Y para mí era el resultado de una crisis. Y normalmente nos han hecho creer que vamos a ser felices cuando las cosas no cambien, cuando todo esté tranquilo y en paz, estable. Pero la verdad de las cosas es que no es así. Y la verdadera felicidad, como te decía, está en el cambio. Y si volteamos a ver lo que sucede en la vida, todo cambia. No hay nada que se pueda quedar estático. Ni siquiera las rocas
con su dureza, pueden quedarse estáticas. Todas las cosas inician de una manera y van modificándose y sufriendo cambios y terminan de otra forma. En el medio, entre el inicio y el fin, hay pequeños cambios y la clave que te quiero compartir el día de hoy es que si aprendes a disfrutar esos pequeños cambios que hay de un punto a otro, tu vida va a ser mejor. Aprende a disfrutarlo. Y eso también es una cuestión de la postura y perspectiva. Y me pregunta por aquí, Tania, si puedo repetir la frase, y espero que te refieras a la frase de Jim Rohn. Y la frase de Jim Rohn dice, tu vida no mejora por casualidad, mejora con el cambio. Entonces, no es que quieras que se quede estático porque no te va a funcionar. Y estoy tratando de ver aquí quién dice, Nacho dice, ay, a mí la verdad, aunque es emocionante dependiendo del cambio, ¿verdad? Sí, a veces es emocionante el cambio, pero a veces dices, bueno, depende qué tan chiquito, qué tan grande y qué se ve hacia adelante. Porque a veces el cambio ya se ve como demasiado retador o demasiado incierto. Y ahí es donde radica justamente ese tema. Y como dice Ileana, el cambio es una constante en la vida. Y cuando no disfrutas los cambios, lo que empiezas a generar de manera inconsciente es resistencia. Ahora, quiero que te imagines esto. Imagínate que estás justamente aferrándote a un poste con tal de no sufrir el cambio. Y llega un viento muy fuerte y tú te aferras al poste para que no te lleve el viento y vayas hacia el cambio. Y entre más te aferres y el viento es más fuerte, tu resistencia te va a generar dolor pues en los brazos por el cansancio de estarte sosteniendo, pero también tal vez el empuje del viento hace que te lastimes y que te roces con el poste. Y esta metáfora o esta analogía te la pongo a colación porque cuando no disfrutas los cambios generas esa resistencia que va a terminar en dolor. La resistencia a aferrarte a algo solamente te lastima. Y ahí es donde tenemos que entrar en que la vida es una serie de cambios naturales y espontáneos, como nos dijo Ileana, el cambio es la constante. Y Angélica por acá nos dice, ¿y cómo puedes cambiar la perspectiva? Es decir, aceptar el cambio y fluir con él. Y de eso quiero hablar el día de hoy. Te voy a compartir algunos de esos puntos, Angélica. Y Sara dice, todos los cambios son para mejorar, aunque en el momento te genera temor. Exacto. Y de hecho es algo que yo compartía recién con mi hijo que está sufriendo cambios con algunas amistades y decía, es que no quiero perder a mis amistades. Pero yo le decía, lo vas a ver que hay cosas que van a hacer para mejorar. Y me decía, hoy no lo veo. Y de esta conversación que yo tuve con mi hijo fue a principios de septiembre. Hoy me dice, mamá, tienes razón, estoy viendo que todo ha sido para mejorar. Y yo pensé que se iba a tardar más en digerir y en visualizar que era para mejorar o que tenía un sentido el cambio. Nacho dice, nosotros como personas cambiamos, somos seres cambiantes. Sí, totalmente de acuerdo, Nacho. Y de hecho me quiero mover a algo que para mí es clave en esta época. Puede ser que al principio no tenga sentido para ti, pero en mi caso, el otoño es mi estación favorita del año. Y en la Ciudad de México, no sé si te estás conectando desde otra parte del mundo. Yo sé que en otras partes del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, el otoño es mucho más marcado que en México. Y marcado me refiero a que se nota en las estaciones en la naturaleza. Y en el sur de nuestro continente, pues están iniciando pues la primavera, se están acercando a la primavera mientras nosotros nos estamos acercando al invierno. Pero de todos modos, el cambio de estación es un reflejo del cambio que sucede en la naturaleza. Y te quería compartir que para mí el otoño es una de las estaciones favoritas porque justo me gustan los colores rojizos, naranjas, amarillos, la diversidad de colores porque es justo cuando empezamos a transicionar. Y me gusta también la luz del sol en el amanecer y en el atardecer porque lo encuentro de un color un poco diferente. Pero lo clave para mí del otoño es el desprendimiento de las hojas de los árboles. Y quiero darte esta analogía para ver si eso ayuda en el cambio de perspectiva que nos estaba preguntando Angélica. Y es, imagina lo que sucede realmente con un árbol. También soy apasionada de los árboles. Los que me conocen bien saben que me encanta ver diferentes tipos de árboles por muchas razones que encuentro y muchos mensajes que me da el árbol. Pero quiero que pienses lo que pasa con los árboles.
Y esto sucede en cualquier ámbito de la naturaleza, pero creo que es un reflejo claro a través de cuando observamos los árboles, sobre todo en otoño. Los árboles generalmente necesitan energía para poder sobrevivir. Y la energía la obtienen a través de la luz del sol que entra en las hojas. Y es por eso que es una de las razones por las cuales tienen hojas los árboles. Pero cuando se va acercando el otoño y cuando va acercándose el invierno, en realidad lo que pasa es que hay un intercambio de energía. Y en este intercambio de energía, las hojas ayudan a proveer y a sintetizar la luz del sol, mientras que el tronco del árbol, el árbol, absorbe agua de la tierra para proveerle energía a las hojas. Entonces hay un cambio de energía entre las hojas y el árbol, las hojas y el árbol. Pero cuando se acerca el invierno, el otoño es el periodo de transición y lo que hace es que empieza a disminuir la luz del sol y empieza a disminuir también el agua. Y entonces el árbol tiene que proteger la energía que conserva. Y en ese sentido lo que hace es que empieza a expulsar a las hojas que ya no le van a proveer de sol porque escasea en el invierno. Y tiene que reservar y ahorrar el agua que conserva para poder sobrevivir y llegar a la primavera. Y lo que hace el árbol es que expulsa las hojas y las devuelve a la tierra. Y lo que tenemos que hacer en la vida para poder cambiar es soltar. Entonces, esta analogía y esta metáfora me ayuda muchísimo a visualizar que muchas veces para adoptar el cambio tengo que soltar. Y de eso va esta plática que quiero compartir con nosotros. Para mí el primer paso es entender qué es lo que tenemos que soltar para darle la bienvenida a nuestra primavera, en cualquiera de las etapas que estés. Y puede ser que no estés hoy en otoño porque no estás en México. No importa, en la etapa que estés hay un ciclo, una estación en tu vida, una situación en tu vida en la que es el momento de soltar para poderle dar la bienvenida a cosas nuevas y darle la bienvenida al cambio. Y cuando vemos que después reverdecen los árboles, entiendes que tuvo una razón de ser el cambio y el soltar. Nacho nos dice, yo estoy pasando por un cambio fuerte e importante, un cambio que yo no quería ni buscaba, pero a un par de meses de este cambio comienzo a entenderlo y recibirlo porque sé que me traerá cosas mejores. Te felicito, Nacho, muchísimas gracias por compartirlo. Es así, estoy segura que va a ser para cosas mejores. Y si te fijas, hay veces que tenemos que abrir espacio para que vengan cosas nuevas. Y al principio lo que vemos es solo las cosas nuevas. Y entonces no sabemos qué hacer porque no entendemos que también tenemos que hacer espacio y soltar. Y Edith dice, los cambios los ves con tu actitud y debemos aprender a vivir en los diferentes escenarios. Exacto, Edith. Es un tanto cuanto nuestra actitud y también nuestra mentalidad. Y ahí es donde empezamos a jugar con nuestra perspectiva. Para cambiar y crecer es necesario soltar y dejar ir cosas. Y voy a hablarte de qué es lo que yo veo y lo que he estado aprendiendo y lo que trato de implementar en mi vida para poder abrazar los cambios. Un gran tema de lo que no hablamos mucho es con respecto al cambio es justamente que también tenemos que hacer espacio, que tenemos que abrir este espacio y soltar cosas. Hablamos mucho de lo que necesito hacer, lo que necesito adoptar, qué tengo que aprender, qué voy a agregar a mi vida, pero pocas veces hablamos de lo que tenemos que soltar y dejar ir. Y creo que esta analogía de las estaciones está muy clara y es un mensaje de la naturaleza y de la vida para enseñarnos cuál es una de las maneras de empezar a abrazar más el cambio. Y una de las cosas que te quiero invitar a visualizar es para este cambio de perspectiva es que así como los árboles expulsan a las hojas cuando ya no les proveen energía, ya no hay un flujo de energía, un intercambio de energía, para poder cambiar necesitamos validar o evaluar si estamos recibiendo energía. Y si en algo material o en una situación o en una relación no encuentras intercambio de energía, tal vez es tiempo de empezar a analizar si es necesario soltar. Y creo que esta es una pista que me ha dado a mí el tema del cambio, el cómo adaptarlo bien. Estoy segura que muchos de ustedes seguramente han cerrado ciclos y quitar los apegos, como nos dice Ileana. Nos aferramos tanto a algunas cosas que ya no nos están brindando energía que no dejamos que adoptemos unas que sí nos van a brindar este intercambio de energía. Entonces, quiero que tomes nota
porque el intercambio de energía o la energía y tu intuición son los que te van a dar pistas de cuáles son aquellas cosas que necesitas liberar. Y obviamente te vas a dar cuenta si sientes que la energía se te gasta en una situación, en una relación o con algo material, tal vez es una pista para soltar. Si sientes que estás de mal humor, que no te la estás pasando bien, que no estás disfrutando, es momento de reflexionar y analizar si no hay intercambio de energía. Y entonces profundizar en eso para empezar a cerrar esos ciclos, como dice Ileana, y quitarnos de los apegos y empezar a avanzar más en nuestra vida. Ahora, ¿por qué nos aferramos a las cosas o a las personas? La mayor parte de nuestra vida estamos construyendo una zona de confort, es decir, un estilo de vida. Es como el ejemplo que te comparto de estas mudanzas que vivíamos, pues era de llegar a una casa vacía, amueblarla o acomodar los muebles que ya teníamos, dónde voy a vivir, dónde voy a dormir, cuál va a ser mi cama y luego a qué escuela voy a ir. Todas esas novedades nos generan incertidumbre. Pero luego empezamos a acomodar las piezas. Y otra vez, el ejemplo de estas mudanzas es, ya sé cuál es mi recámara, ya sé dónde va mi cama, ya sé dónde está mi nueva casa, ya sé mi nueva escuela y empiezo a hacer nuevas amistades. Y genero un estilo de vida que me genera confort. Y entonces nos cuesta trabajo salir de la zona de confort porque nos genera incertidumbre el cambio. Entonces, pensando en mis mudanzas, y quiero que lo lleves a reflexionar en alguno de tus cambios, como nos comentó Nacho, en estos cambios que te generaron una zona de confort en donde ya sabías cómo era la jugada, ya sabías qué piezas mover, ya sabías cómo manejar a las personas, a las cosas o a las situaciones. Y de repente te dicen que tienes que salirte de esa zona de confort, lo primero es que nos genera incertidumbre. Y es muy común y normal. Es una dificultad que tenemos de los recuerdos, el apego, como decía Ileana, el pensar que esas situaciones o personas son importantes en nuestra vida y que no queremos dejar ir. Pero tenemos que pensar en las cosas positivas y también se vale pensar en las cosas positivas que dejamos atrás. Y el primer paso es aceptar la situación, lo que está sucediendo. Si ya no hay intercambio de energía, si tu energía se va y se gasta, es momento de analizar si sigue siendo algo positivo para ti. Si vale la pena forzar y seguir en esa falta de intercambio de energía. Y hay algo en tu intuición que estoy segura que te dice si vale la pena seguir ahí, fomentando un intercambio de energía, procurando un intercambio de energía, como los árboles en invierno se quedan sin hojas y buscan nuevas hojas en primavera, o si es momento de soltar, dejar ir y avanzar con el flujo de la vida. Pero lo primero también es reconocer que hay dolor en esas pérdidas y en esos cambios que sufrimos en la vida. Y cuando tú reconoces la tristeza o el dolor que te genera desprenderte de eso, pues vale la pena honrarle y darle su espacio. Como yo te decía en las mudanzas, pues yo lloraba por los amigos que dejaba de la escuela y era lo principal, más que la casa, más que mi recámara, eran las relaciones que yo dejaba atrás. Y como esta inquietud de qué va a pasar si no hago nuevos amigos, si no consigo una escuela que me guste, si no me la paso bien. Entonces, lo mejor es aceptar lo que está sucediendo y empezar a ver cómo puedo honrar ese dolor, vivirlo, sentirlo, reconocer mis emociones y poder seguir adelante. Yo te puedo contar que en esta etapa de mi vida mis hijos son adolescentes y veo ya cada vez más próximo que ellos van a partir del nido. Y se genera este dolor del nido vacío en donde dices, ay, quisiera agarrarles la pata y que no se fueran de mi casa y que siguieran siendo niños pequeñitos y que estuvieran bajo mis alas. Pero la verdad es que la vida lo que me dice es que los tengo que echar al vuelo y que lo mejor que me puede pasar es que tengan su propia vida y que la construyan de acuerdo a sus deseos y a su propósito de vida. Y cuando pienso más en que cumplan su propósito de vida, entonces es cuando puedo soltar y dejar ir. A pesar de mi dolor del síndrome de nido vacío, que afortunadamente todavía no llega, pero que ya lo veo a la vuelta de la esquina y hay que reconocerlo y honrar el sentimiento. Si honramos ese duelo, ese sentimiento, ese sentido de pérdida, es como más fácil podemos enfrentar el soltar, cerrar los ciclos y poder irnos hacia adelante. Y quiero compartirte que desde mi perspectiva existen como 3 categorías de lo que tenemos que soltar.
Toma nota, porque eso te puede ayudar en esta reflexión de qué es lo que tendrías que estar revisando para poder soltar. La primera categoría que yo visualizo es algo que tiene que ver con nuestra historia, es decir, el cuento que nos contamos. Y lo primero que tienes que soltar es dejar ir la historia. Muchas veces nos aferramos a algo más por la historia que nos contamos, por ese cuento de hadas en donde dibujamos un futuro, una estabilidad prácticamente perpetua, una paz y un equilibrio que es difícil permanecer, que es difícil conservar eternamente. Y esa historia puede ser algo que te hiciste como una ilusión y una expectativa que por el cambio de la vida no se va a dar en las mismas características que tú te lo habías dibujado. Entonces, reflexiona sobre la historia que tienes de ti mismo, de lo que te genera nervios, de esta historia que puedes dejar ir porque simplemente fue una historia que creaste en tu cabeza y que empieces a crear una nueva historia que te dé paz y tranquilidad, que te genere equilibrio. Como esto que decía Nacho, estoy viendo que vienen cosas nuevas, estoy viendo las posibilidades que se me presentan hacia adelante. Y eso te puede ayudar a moverte más fácil. Primero validar si lo que no estás dejando ir, si tu apego es hacia una historia simplemente. Y toma nota, escribe qué historias te estás contando, qué es lo que te genera nervio y temor, qué es lo que ves hacia adelante y cuando veas cosas que no son muy positivas o que te generan mucha incertidumbre y hasta temor, te invito a ver el lado opuesto y ver que también es posible, que veas todos los beneficios que puedes ganar o inclusive todas las posibilidades que se abren frente a ti y entonces crear una nueva historia. La siguiente categoría es dejar ir cosas. Y esto me refiero particularmente a cosas materiales. Nos llenamos toda la vida en adquirir tantas cosas porque creemos que eso nos da estabilidad, seguridad, paz, como un piso firme. Y obviamente nuestros corazones tienen esta sensación de que si dejamos ir algo se nos va la vida en esas cosas materiales. Y aquí te recuerdo que si ves las cosas con mayor simpleza, puedes soltar cosas materiales. Y cosas materiales me refiero desde tu casa, un carro, la ropa que usas, la ropa que te gusta, hasta un trabajo. Y piensa muy bien que es algo que puedes reemplazar o tener más paz si lo dejas ir. Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que me aferro a algo material y cuando dejo de tenerlo, me doy cuenta que no me hacía falta en mi vida. Me doy cuenta que no me da ningún valor, que no me aporta nada. Y como no me aporta nada, no hay un intercambio de energía. Y cuando tengo demasiadas cosas que no me aportan o me dan energía, empiezo a sentir la pesadez de poseerlas. Entonces, también te invito a que hagas una lista en esta categoría, de hacer una lista de todas esas cosas que te están generando carga más que darte beneficio, en donde ya no está ese flujo de energía. Y una de las cosas que también te puedo compartir con lo de las mudanzas es que durante mucho tiempo me aferré a una casa y yo no quería que se vendiera y yo no quería desprenderme de esa casa y me di cuenta que cuando me salí de esa casa empezaron a pasar muchas cosas buenas. Empecé a ahorrar más porque esa casa ya representaba como muchos gastos, empezaba a tener complicaciones la misma casa y entonces al dejarla ir, bueno, mi vida regresó a mucha calma y mucha paz. Lo mismo puede pasarte con otras cosas materiales y con tu trabajo inclusive. Entonces reflexiona sobre eso y haz una lista para poder transicionar hacia el 2023 con una lista de las cosas que puedes empezar a dejar ir para aceptar y darle la bienvenida a los cambios. Y la siguiente categoría que te quiero invitar a reflexionar es que dejes ir esta necesidad que tenemos inconsciente de estar ocupados todo el tiempo. Esta necesidad de estar en medio del caos. Esta necesidad de estar en el ajetreo. Ahorita lo que necesitamos es hacer una pequeña pausa para movernos a la acción, para movernos hacia adelante, para transicionar. Haz una pequeña pausa de reflexión y conserva la calma, como estos espacios de inmune al caos en donde dejamos todo allá afuera y podernos dar este espacio de reflexionar, de pensar, de analizar justamente estos intercambios de energía y saber si hay algo que tenemos que soltar para poderle dar la bienvenida a cosas nuevas que vienen en esta primavera. Entonces te invito a que puedas hacerlo y puedas empezar a ayudarte con estas 3 categorías.
dejar ir una historia que tú te creaste, una idea que creaste, dejar ir cosas materiales, cosas que puedes tocar y sentir, y dejar ir también el estar en medio del caos y de vivir completamente en el ajetreo. Darle espacio a la reflexión y darle también espacio a la recuperación, en donde puedas tener espacios para tomar conciencia de lo que está pasando en tu vida, en vez de que la vida te arrastre y te lleve hacia adelante sin que te des cuenta. Y en estas preguntas que nos hacían por aquí en el chat, pues el primer paso es lo que ya te comenté. Para aprender a soltar, primero lo que tienes que hacer es aceptar que las cosas que ocurrieron o que están ocurriendo en este momento no las puedes cambiar. ¿Qué es lo que no puedes cambiar de estos cambios, como nos compartía por acá Nacho? No estoy viviendo cambios muy importantes y me frenaba, pero después ya estoy viendo que hay cosas mejores hacia adelante. Y entonces lo primero es aceptar que hay cambios que tú no puedes controlar, que sí o sí va a llegar el otoño, que sí o sí va a llegar el invierno, y que eso es la naturaleza de la vida, como nos compartían por acá. Entonces, cuando aceptas eso y empiezas a ver que había cosas del pasado que son imposibles cambiar, es momento de mover y dar un paso hacia adelante. Y entonces podemos transicionar. No importa cuánto deseemos frenarnos, no importa cuánto desee yo que mis hijos no crezcan, afortunadamente mis hijos están creciendo. Y cuando ves que afortunadamente están creciendo, pues ves todos los beneficios de verlos crecer y de verlos volar. Todos los beneficios que puede tener tu equipo de trabajo cuando crece y se desarrolla y casi te empujan de la silla de líder para ellos montarse en esa silla y ir creciendo también con ellos. Todo eso es lo que puedes ir viendo. Pero también afrontar la pérdida con valentía, en donde tú decides aceptarlo, reconocer ese dolor que yo te decía de pérdida y concretarte en lo que puedes moverte hacia adelante. Y te quiero dar unos consejos de cómo dejar ir. Espero que te sirvan. Son 6 consejos que quiero que tomes nota por si te sirve. Y por aquí Susana nos dice, tenemos que confiar que atrevernos a salir de nuestra zona de confort nos hace ser valientes. Exacto. Gracias por eso, Susana. Se abren nuevos horizontes, experiencias, aprendizajes. Hay mucho en la vida que podemos sacarle jugo. Pero si nos quedamos donde estamos, podemos no alcanzar esos nuevos frutos a los cuales les vamos a sacar el jugo. Como dicen, nos cambiará nuestra forma de ver la vida, nos daremos cuenta, no era tan complejo y ahora somos más fuertes que antes, exacto. Este cambio te hace sentir mejor y más preparado para lo que sigue. Así es, Susana. Gracias por compartirlo. Tomen nota del comentario de Susana porque en realidad, si volteas hacia atrás, te puedes dar cuenta que has salido fortalecido de estos cambios. Entonces, eso puede ser una gran motivación para ser cada vez más valiente. Y bueno, en estos consejos que te quiero compartir de cómo ir soltando, lo primero que te quiero recomendar es que te esfuerces en hacerte consciente de tus pensamientos. Porque generalmente cuando nos aferramos a algo o cuando queremos agarrarnos de algo, lo que nos traiciona son nuestros pensamientos. Entonces, lo primero es esfuérzate por tomar esta conciencia, darte cuenta qué es lo que te está frenando, que muchas veces solamente son ideas, historias, estos patrones de pensamiento. Y por eso te invito a que, además de tomar conciencia, te conozcas mejor y escucha tu intuición que te va a decir cuando ya no te estás nutriendo en ese intercambio de energía. Y quiero que pienses esto para que traslades o traduzcas tus pensamientos en que el soltar es un acto de amor propio. Si sueltas ese trabajo que no te está aportando, es por amor propio. Si sueltas esa relación que está volviéndose tóxica, es por amor propio. Si sueltas las hojas cuando ya no te están dando la energía de luz del sol, es para poder sobrevivir. Entonces, cuando ves que en realidad el hacerte consciente de los pensamientos y poder reflexionar dónde sí y dónde no, te ayuda para tu crecimiento. Entonces, el primer consejo es esfuérzate en tener espacios para hacerte consciente de tus pensamientos. ¿Y cómo saber el momento de cambiar algo en nuestra vida? Te voy a sugerir, Angélica, que analices muy bien el intercambio de energía y cómo te hace sentir en donde estás, ya sea una situación, una cosa material, una relación, es cómo te hace sentir. Por eso es que necesitamos estos espacios para hacernos consciente de los pensamientos, porque el siguiente consejo es que también hagas un esfuerzo
por reconocer cuáles son tus emociones y cómo está tu energía. Entonces, muchas veces, no sé si te ha pasado, pero entras a algún lugar o a una conversación con una amiga de años, vamos a suponer, o con un amigo de años, y resulta ser que cuando terminas la conversación o de estar en esta convivencia, lejos de sentirte mejor, te sientes peor. Y quieres mucho a esa persona. El corazón y el cariño que has construido a lo largo de los años está ahí, pero no hay un intercambio de energía positivo. Puede ser una persona que ya se volvió tóxica para ti, o puede ser una persona en donde se separaron los caminos y ya no tienen temas en común y ya no está este flujo de energía en donde tú nutres y te nutren. Y ahí es momento de tomar conciencia. Si es una situación en particular, piénsalo de la misma manera, Angélica. Hay un intercambio de energía en donde yo me siento cada vez mejor. Y al principio puede ser que al adoptar un cambio no te sientas tan bien porque es justamente el salirnos de la zona de confort lo que no nos hace sentir bien, pero tienes que hacerlo con conciencia. Revisar si solamente es un paso hacia adelante el que te genera esta incomodidad o si en realidad es algo que no te está nutriendo. Entonces, el primer consejo es hacer conciencia de tus pensamientos y el segundo es reconocer tus sentimientos y tus emociones. Vive y explora el dolor de soltar, pero también no huyas de él. Sé valiente, hónralo, sana. No te expongas tampoco en exceso a estar constantemente en el duelo y en el dolor. Blinda tus emociones positivas. Y eso te va a ayudar a saber si vas por el camino correcto para ir creciendo. El siguiente consejo es que cambies la atención a pensamientos positivos, como dijo Susana. Es el pensar que voy a aprender, pensar que estoy abriéndole la puerta a nuevas posibilidades y a oportunidades, pensar el que cambio va a ser para mejorar y el traducir todos estos pensamientos a pensamientos positivos te va a ayudar a mejorar, a justamente a darle la bienvenida a esto y a que el duelo se haga cada vez más chiquito y puedas transicionar a eso. Y va a ser mágico que puedas empezar a evaluar eso, todas las posibilidades que tal vez hoy el estar donde estás, el estar en la situación en la que estás, estar con las cosas materiales que tienes el día de hoy, ya no te están aportando. Y esa es otra señal para soltar y moverte hacia adelante. Otra de las cosas que han comentado aquí, que la leí, pero no la quise comentar porque es otro de los consejos, es haz las paces contigo mismo y con otras personas. Haz inclusive las paces con la situación. Y tiene mucho que ver con lo que Ceci nos comparte aquí del arrepentimiento. Nos dijeron, hay que renunciar al resultado y hay que disfrutar del proceso. Y justo lo que dice Ceci es que cuando disfrutas del proceso, a veces llega más rápido el resultado, porque estás enfocado en el proceso que te va a ayudar al resultado, en vez de obsesionarte con el resultado y el no ver que llegue tan rápido como tú quisieras por estas historias que te haces en tu cabeza, te hace perderte el disfrute y hace que parezca que nunca va a llegar el resultado. Entonces, gracias por compartirlo, Ceci. Y obviamente, haz las paces contigo, perdónate lo que sucedió en el pasado que ya no puedes cambiar y déjalo ir. Deja ir el pasado, deja ir las situaciones, deja ir las personas, deja ir las historias que llegaste a contar en algún momento de tu vida. Y no te detengas ahí porque el siguiente consejo es no te quedes en el pasado. Lo que sucedió en el pasado, bueno o malo, ya no lo puedes transformar. Fíjate en lo que te rodea el día de hoy y hazte más consciente de tu presente, porque en el presente hay cosas que puedes apreciar, estoy 100% segura. Y lo que muchas veces nos pasa por estar en el pasado es que dejamos de percibir todas esas pequeñas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces puede darle la bienvenida a esas cosas nuevas y animarte a construir cosas nuevas, nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevas dimensiones. Y en el ejemplo que yo te ponía de las mudanzas, muchas veces me frenaba a moverme hacia adelante y resultó ser que cada vez me iba mejor en una nueva escuela y hacía más amigos. Y cuando miro hacia atrás, pues tenía amigos en una ciudad, en otra y en otra. Y entonces en mi época eran los amigos por correspondencia y hoy tengo amigos en diferentes partes del mundo, no solamente en el país. Y creo que es más la ganancia que lo que he perdido a través de estos cambios. Y la siguiente recomendación o consejo que quiero darte es que no te tomes las cosas como algo personal. Muchas veces lo que nos falta para poder soltar
es que creemos que lo que está sucediendo es contra mí, es algo personal. Incrementa la confianza en ti mismo y, como dijo Susana, nos da la oportunidad de aprender cosas nuevas y también nos refuerza nuestra valentía. En el momento en que tú sueltas cosas y te atreves a vivir eso de los desapegos, le das la bienvenida a las otras cosas, pero también te das cuenta que eres más valiente, estás más fortalecido, incrementas tu capacidad de confiar, no solamente en la vida, pero también en tu capacidad de resolver los desafíos y los retos que se vienen hacia adelante. Y eso te da apoyo, eso te hace crecer y desarrollarte. Entonces, dale la bienvenida, dándote cuenta que no es personal, que si perdiste un trabajo, que si perdiste una relación, no fue personal, es porque la vida cambia y es algo que tal vez tenía que pasar para que pudieras crecer. Y como nos preguntaba aquí Angélica, ¿cuáles son estas señales para saber que es el momento de soltar y dejar ir? Pues una de las cosas más fuertes y sensibles para mí es que sí te tienes que dar estos espacios de pausa porque tienes que reflexionar si te estás alejando de tu mejor versión. En uno de los trabajos que yo me resistí a renunciar, porque en realidad me tardé 2 años en tomar la decisión para renunciar, o sea, ya estaba rondando en mi cabeza, ya sentía que el intercambio de energía no era positivo para mí, se estaba volviendo tóxico, pero algo que fue súper fuerte para mí es que sentí que me estaba alejando de mi mejor versión. Y un ejemplo que te puedo dar es que yo estaba de muy mal humor todo el tiempo. Y muchas veces no sabía por qué, pero es este sentimiento de incomodidad o de desconexión la mayor parte del tiempo, que ya no te sientes conectado ni con lo que haces ni con lo que tienes. Y en una ocasión, en este trabajo en donde yo ya sentía que no estaba fluyendo la energía de manera positiva, yo ya no estaba aportando como la empresa necesitaba y yo sentía que tampoco la empresa me estaba aportando a mí, me di cuenta que empecé como de gruñis en el trabajo y ya no era quien me la hacía, sino quien me la pagaba. Y en una de estas ocasiones, cuando tuve una conversación que se volvió discusión con un compañero de trabajo que yo aprecio mucho, me di cuenta que estaba jugando el rol de la peor versión de mí. Me alejé de mi verdadero ser, de quien quiero ser y de mi autenticidad. Y cuando esto te pasa es una señal clave de que es momento de soltar. Es momento de dejar ir. Y me asusté tanto de esta versión de mí que dije, no puedo seguir con esta versión porque me estoy alejando de mi mejor versión. Entonces es una pista fuerte que a veces nos confronta la vida en ello, pero creo que es clave para hacerlo. Ileana nos dice, entender el porqué de un cambio no siempre nos lleva al cierre. Debemos preguntarnos para qué. Exacto, gracias Ileana por eso. Esto es una joya. Escríbelo ahí, en lo que nos ha compartido Ileana. Es preguntarnos para qué. Y muchas veces el para qué es para avanzar, para ser más valiente, para crecer, para tener más energía, para poder ser tu mejor versión, como el caso que te comparto. Si insistes en permanecer en una situación más allá del tiempo necesario, pierdes la alegría y el sentido del resto. El tiempo circadiano y cognitivo sigue su marcha. Y entonces puedes convertirte en esta desconexión que no te va a favorecer y no te va a ayudar en la vida. Entonces te quiero compartir finalmente que tengas en cuenta que nunca va a ser el momento perfecto, ni vas a estar totalmente listo para soltar y para darle la bienvenida al cambio. Eso también es importantísimo que lo reconozcas. Pero puedes dar un salto confiando en ti y en tu potencial y en tu capacidad de darle la bienvenida al desafío, a la incertidumbre y de abrazar lo que se viene hacia adelante. Y quiero darte algunas estrategias para poder adaptarte más fácil al cambio. La primera es que ya la compartieron todos ustedes en la tribu, es cambiar tu mentalidad. Es el poder de elegir, revisar tus creencias limitantes, estos pensamientos, estos temores, encontrar esos miedos, lo que te está frenando y lo que dijeron por aquí, tu actitud ante los cambios. Y eso lo dijo Edith por ahí. Es más tu actitud ante los cambios, tu manera de reaccionar ante los cambios. Cambia tu mentalidad. Cuando veas esa resistencia, ponte en el asiento del conductor y dices, yo voy a elegir este cambio y voy a elegir hacerlo de la mejor manera. Y eso vas a ver que va a ayudar mucho a tu mentalidad. La siguiente estrategia es encontrar un significado en tu vida, esto que nos compartía Ileana. Cuando nos tardamos demasiado tiempo, a veces ya no encontramos sentido a nada.
Y si nos conectamos con el significado que puede tener en tu vida, entonces descubres qué es lo que es realmente importante para ti y descubres que necesitas, como el árbol, conservar el agua, dejar ir a las hojas para poder sobrevivir, pasar el invierno y llegar a la primavera. Entonces encuentras el significado de desprenderte de las hojas y dejarlas ir. Dejar ir el arrepentimiento, como también ya nos compartieron acá. Tener el arrepentimiento tiene un impacto muy fuerte en tus experiencias de vida, en tu alegría, en tu respuesta al cambio. Y no nos deja movernos hacia adelante. Y ya queremos transitar. Entonces te invito a que lo hagamos y que lo hagamos juntos en el evento presencial donde te vamos a dar más reflexiones que te van a poder llevar a enfocarte a estos cambios y este nuevo movimiento. Enfócate en vivir la vida de manera balanceada y saludable. Y aunque no lo he tocado aquí, cuando tienes esta estrategia de cuidarte muy bien, cuidar tu sueño, tu energía, es como el árbol que está reservando su agua para poder sobrevivir el invierno. Tienes que dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, porque eso te va a dar fortaleza para enfrentar cualquier desafío, aunque no tenga una relación directa con algo físico. Pero cuando estés físicamente mejor, más fortalecido, tu mentalidad es más clara, tu toma de decisiones es mucho mejor y puedes enfrentar los desafíos que representa el salir de la zona de confort y darle la bienvenida al cambio. Y escribe una lista de todas las cosas que temes y los miedos para que los puedas bajar el volumen. A mí me ha funcionado mucho esto. Tengo miedo a perder qué. ¿Y qué puede pasar si lo pierdo? Pero también qué puede pasar si abro espacio. Cuando escribes y nombras esos temores y esos miedos, se baja mucho la tensión que nos genera eso. Y el freno, el apego. Y después haz un plan de divertirte más, de retarte, de encontrarle el gusto al desafío, de jugar y de verlo justamente como eso, parte de la vida y un juego. Y entonces lo que podemos ver es que el cambio, más que un cambio de A a B, se convierte en una transición. Y una transición en donde es un proceso, donde lo principal es un proceso interno psicológico. Y le podemos dar esos pasitos hacia adelante en donde vamos a generar el movimiento que necesitamos para toda nuestra vida. Entonces hoy quiero que reflexiones justamente en eso, en que vamos a hacer una transición. Te invito a nuestro evento del 30 de noviembre. Nosotros estamos súper emocionados para transicionar contigo y empieza a trabajar en esto de soltar para que entonces podamos hacer la bienvenida y la transición hacia lo nuevo que nos viene en la vida. Y te invito a comprar tu entrada lo más pronto posible. Como te decía, ya nos quedan menos lugares. Hay gente de la tribu que dijo, no lo voy a dejar pasar y ya está ahí. Si fuiste al evento pasado que tuvimos acerca de nuestra miniserie de felicidad, este va a ser un evento en el mismo lugar, pero con un toque diferente porque va a ser un espacio de inspiración, de reflexión, de aportar, de conocer esta linda fundación, de donar, de devolverle algo a la vida de las grandes bendiciones que estoy segura que tienes alrededor tuyo y que es importante reconocer y que nos veamos ahí. Recuerda, es el 30 de noviembre a las 7 de la noche, te esperamos ahí. No dejes pasar el tiempo y compra tu entrada. Y si no estás en la Ciudad de México, acércate. Si puedes estar ahí con nosotros, ven para acá y darte este espacio, esta pequeña pausa en movimiento. Pero si estás demasiado lejos, te invito de todos modos a que no dejes pasar la oportunidad de donar y contribuir con esta fundación que ayuda a los adultos mayores, Concepción Beistegui. Nos va a encantar que seamos como este primer año en donde la tribu reventó las donaciones y ayudó a contribuir de manera amorosa en esta fundación. Ahí vas a ver cómo puedes comprar nuestros boletos. Estamos poniendo la liga. Nos va a encantar compartir contigo. Ahí vamos a estar todos los de Irradiate More para poder estar contigo, darnos este calorcito de cariño y de amor, pero también para hacer y trabajar en esta reflexión, inspirarnos más y poder hacer esta pausa en movimiento. Vas a escuchar a Beto, vas a escuchar a nuestro queridísimo Marco. Yo te voy a compartir algunas ideas y vamos a poder conocer más de cómo podemos movernos juntos como tribu, porque tribu somos y en tribu vamos, y vamos a poder empezar a movernos hacia adelante. Seguir avanzando va a ser una magia. Y quiero decirte que en esta parte de la transición y de los cambios, quiero que empieces a reflexionar sobre lo que necesitas soltar hoy para avanzar hacia un nuevo comienzo. Lo más importante es ver hacia adelante, ver un nuevo comienzo. Disfrutar lo que tienes hoy,
te ayudará a soltar más fácil lo que ya no te ha servido, lo que ya no te sirve, lo que no genera y lo que tu corazón y tu intuición te está diciendo que ya llegó el momento. Escucha tu intuición. Darle espacio a que te dé esas pistas y esas señales y que puedas moverte hacia adelante para empezar a soltar lo que ya se volvió una carga o lo que nos está deteniendo en ese poste que no nos deja mover hacia adelante. Empieza a hacer un análisis de qué es lo que está deteniéndote y que no has podido soltar. Y empieza a reconocer también dónde no querías soltar y hoy te das cuenta que lo que mejor te pudo haber pasado en la vida fue soltar y desprenderte de esas cosas. Y quiero cerrar con una pequeña reflexión, porque esta pregunta también me la he hecho yo muchas veces y creo que algunos de ustedes se la podrían estar haciendo. Hay veces que cuando hablamos de soltar una relación no es tan fácil, porque la relación es alguien que tenemos, es un familiar, es alguien que está muy cerca. Pero también podemos darnos cuenta que hay situaciones difíciles que no podemos dejar ir. Por ejemplo, una enfermedad. Una de las cosas que puedes hacer es aceptar la situación como está y darte cuenta de qué es lo que sí puedes controlar. Admitir lo que está requiriendo requiere muchísima valentía, pero también requiere mucha autenticidad y honestidad. Y cuando lo aceptes, puede ser que empieces a detectar y a captar cuáles son aquellas cosas que sí están en tu poder. Y a veces solamente es el poder de elección. Y a veces tu poder de elección solamente es tu poder de elegir la reacción ante la situación. Tu actitud, como dijo Edith, tu mentalidad, como nos dijo Susana, el cómo yo veo la situación, es a lo mejor lo que puedes hacer. Suelta el que no puedes cambiar algunas cosas y que simplemente es cuestión de ser honesto, auténtico y elegir la actitud y la cara que le vas a poner a las cosas que no podemos cambiar. Y activamente busca fuentes de información que te pueden ayudar a llevar y la situación o la relación que no puedes dejar por alguna razón y reconocer que también has perdido cosas, pero que también hay cosas que todavía puedes ganar y que puedes mover hacia adelante en esas situaciones que a veces suenan como imposibles o difíciles de llevar a cabo.